Cuando usted quiera, maestro. Bueno, muchísimas gracias a la GREPA y por supuesto a Julián por la invitación. Un placer estar aquí. Les contaré un poco mi agenda de investigación de la mano, digamos, de un repaso de lo que es los estudios de innovación, cómo empezaron, digamos, los estudios sobre innovación relacionados con los estudios sobre política tecnológica y cómo han ido cambiando y de alguna manera cómo nosotros, no solo yo, sino el grupo de investigación al que pertenezco, estamos presentes, digamos, en las distintas fases, ¿sí? Que no son de alguna manera excluyentes, sino que son más bien complementarias. Y bueno, pues avanzaré sobre ello. Ahí están mis datos. Esta primera diapositiva es una especie de hoja de ruta de la presentación y es también, tal y como yo veo, ¿sí?, la evolución de la investigación científica en materia de estudios de innovación. Una primera fase donde el conocimiento, el flujo de conocimiento, ¿sí?, era visto como la transacción de un bien público, ¿sí?, que podía ser adquirido a muy bajo coste, ¿sí?, y eso generó un enfoque, ¿sí?, de la visión de la innovación basada en los fallos de mercado. Posteriormente, una visión sobre las dificultades, ¿sí?, de alguna manera es una visión crítica con la anterior, en el sentido de que el conocimiento probablemente no fluya tan libremente, ¿sí?, como pensábamos en un principio, ¿sí?, dando lugar a una visión de fallos isquémicos. Esto tiene implicaciones políticas. ¿Por qué? En aquel entonces lo que se pensaba es que el Estado tenía que corregir esos fallos de mercado, ¿sí?, tratando de hacer remiendos por aquí y por allá, y después comenzamos a pensar, sobre todo en la Unión Europea, que teníamos fallos en la interacción entre agentes. Aquí la interacción entre agentes no era un problema porque la información se veía como fluyendo sin ningún coste, y aquí sí que era un problema. Y después tenemos una última fase. Esta es una visión, esta transición entre estas dos fases la verán ustedes presente en la literatura, particularmente en los trabajos de Fagerberg. Pero esta tercera fase, la visión, me refiero a la visión completa de conjunto sobre una tercera fase que tiene que ver sobre todo, hombre, con el trabajo de Marina Mazzucato, pero no exclusivamente, si ya muchos autores han empezado a hablar del papel del Estado como alguien que puede de alguna manera marcar la trayectoria por la que tiene que ir la innovación y no solamente corregir fallos. Es decir, aquí el papel del Estado es corrector. Vamos a remediar aquí corrigiendo los problemas del mercado y aquí corrigiendo problemas en la interacción de agentes. Aquí no. Aquí se trata de marcar la trayectoria, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, marcar la trayectoria de lo que es el curso de la innovación. Es decir, el Estado de alguna manera va a identificar misiones o retos concretos, ¿sí?, y va a promover la innovación para que vaya en ese sentido y no en otro. Entonces, aquí es una visión, digamos, reactiva y aquí una visión proactiva. Y eso es interesante, esto es bastante reciente. Veremos que es bastante reciente el enfoque, porque lo que nos dirá Marina Mazzucato es que los principales casos de éxito, ¿sí?, de sistemas nacionales y regionales de innovación están basados en este enfoque. Lo que pasa es que no lo veíamos así antes, ¿sí? O sea, que es simplemente una reflexión sobre lo que ya ha pasado. Por supuesto, ninguna de estas visiones es excluyente, ¿sí? Y tampoco ninguna es mejor que otra. Veremos que la política, ¿sí?, se compone de una combinación de todas estas, más recientemente de esta, pero se compone de una combinación de todas ellas y en ese sentido es bueno conocerlas todas. Entonces, yo os iré contando un poco cuál es mi visión sobre cuáles son estas tres fases, digamos, no desde el punto de vista de la comprensión del conocimiento, sino del pensamiento económico, y les iré contando cómo de alguna forma hemos ido nosotros investigando, ¿sí?, temas relacionados con cada una de las fases, y les iré contando, pues, muy brevemente, por supuesto, no se espanten, nuestra investigación en esa materia. Entonces vamos a empezar con la primera fase, que es el conocimiento como un bien público y particularmente el problema de la apropiación de beneficios. Este es uno de los primeros problemas que se identifican en los estudios relacionados con la innovación. Ahí he puesto apropiación de beneficios o nadie sabe para quién trabaja. Fíjense ustedes, uno de los principales problemas desde el punto de vista de la gestión dentro de una empresa que vienen a la mente de cualquier innovador es el riesgo de ser imitado, ¿sí?
Entonces, esta no es una cuestión marginal, ¿sí? Más bien ha estado presente incluso en las innovaciones que han transformado, ¿sí?, la sociedad moderna para siempre. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el caso del foco, ¿sí?, que bueno, cada quien le pone el nombre que se le da la gana alrededor del mundo. Aquí se llama foco, ¿no? Aquí bombilla. En México, foco. En Chile, ampolleta. Como le llaman. Entonces, ahí tiene el foco, coche, la radio, el smartphone. Y ustedes, la tomografía axial, ¿no?, computarizada, ¿no? Antes de esto, ¿sí?, para saber qué había dentro del cuerpo, había que partirlo, ¿sí? Este es probablemente el invento que más transformó la medicina moderna después de los rayos X, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que no se veía en rayos X, si no se podía ver, había que abrir. Y aquí podíamos hacer una visión tridimensional, disecciones, y todo eso. ¿Quién inventó la bombilla? Edison. Eso dice. Edison. Fíjese usted, este señor, Joseph Wilson Swan. ¿Quién lo conoce? Nadie. ¿Quién inventó el coche? Muy bien, ese se lo sabe usted. Ya me ha arruinado la presentación. Porque cuando vemos esto normalmente pensamos en quién. En Ford, ¿no? En Henry Ford, muy exitoso en el mercado automóvil, y su hermano Roque en el mercado de los quesos. Roque Ford. La radio, ¿quién? No se la robó a alguien. A este señor, Marconi y Hertz, ¿sí? Trabajaron sobre el prototipo de Alexander Popov. Smartphone. El primer smartphone en el año 97 fue el IBM Simon. ¿Alguien lo sabía? Este es buenísimo. ¿Quién inventó la tomografía axial computarizada? EMI Records, cuando llevaban a los Beatles. Un ingeniero del EMI Records, ¿sí?, fue el primero en hacer una tomografía en tercera dimensión del cerebro de un cerdo. Entonces pudo hacer disecciones, todo eso, claro, sabían mucho de ondas de sonido, todas esas cosas. Todos estos señores, ¿sí?, excepto, ¿quién dijo Benz? Bueno. Bueno. Entonces, todos estos señores, de alguna manera, ¿sí?, hicieron, digamos, inventos, innovaciones que transformaron la sociedad moderna para siempre, ¿sí? Y ninguno de ellos se quedó, ¿sí?, con el mercado. Benz volvió al mercado muchísimos años después. Este señor se quedó sin nada. Este señor también. IBM no participa en absoluto del mercado de smartphones, ¿sí? Y EMI Records, por supuesto, incluso a los 5 años de haber inventado la tomografía axial computarizada, salió del mercado, ¿sí? Pfizer y otras empresas tenían ya todo el control. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión de la apropiación de beneficios es muy importante en el sentido de que normalmente no es raro, ¿sí?, que los innovadores, ¿sí?, se queden sin nada y sean otros los que logren beneficiarse. ¿Quién inventó esa silla? Ese sí fue Edison. ¿No han visto ese capítulo? Él pensó que lo había hecho él, pero no, al final fue Edison. Entonces, hay muchas cuestiones en ese sentido muy importantes. Una de las cuestiones más importantes sobre las que hay que llamar la atención es que cuando uno mete un producto nuevo, ¿sí?, es muy posible que el diseño con el que uno lo hace, y eso le pasó a la tomografía axial computarizada de EMI Records, ¿sí?, es muy posible que el diseño, hasta que se fije, flote mucho, y el que logre quedarse con el diseño dominante sea el que logre quedarse con todo el mercado. Entonces, el hecho de introducir un nuevo producto probablemente, ¿sí?, no haga que yo sea el que se quede con todo, por bueno que sea el producto y por inteligente que sea. Fíjense ustedes toda la variedad de diseños de smartphones. Todos son smartphones. Algunos con un diseño bastante espacial. ¿Dónde está? Este más o menos empezó a, digamos, a quedarse con parte del mercado, ¿sí? Pero en realidad, yo lo he puesto así, y así no se ve, pero en realidad todo esto tiene una trayectoria temporal. Esta es, de manera muy sucinta, la historia del diseño, ¿sí?, de los smartphones. Fíjense ustedes cómo las innovaciones, normalmente cuando aparecen productos rompedores, la variedad de diseños es muy, muy grande. Es decir, podemos tener muchísimos tipos de smartphones, ¿sí? Llega un momento, ¿sí?, si nosotros ponemos los teléfonos sobre la mesa,
a la distancia son indistinguibles. Es decir, ya no hay variedad de diseños. Nadie se atrevería a hacer un smartphone de un diseño distinto a estos. Es decir, a lo mejor es blanco, lo único que los diferencia a lo mejor es la carcasa, pero si lo ponemos así a distancia, decir si es Samsung, si es Huawei, si es Motorola, es difícil. A 5 metros no lo reconocemos. Eso es lo que se conoce en innovación como el paradigma del diseño dominante. Apple se quedó con el diseño dominante. ¿Es el inventor del smartphone? No. Es el inventor del diseño dominante. Entonces, esa es la naturaleza de la innovación. Es decir, uno de los grandes problemas, las empresas normalmente no hacen innovación. Cuando nosotros escuchamos a nuestros políticos hablar de la innovación, ¿sí? Digo, pero claro, si la innovación es la clave del crecimiento, del éxito de todo, ¿sí? ¿Por qué no hacen innovación sus empresas? Porque son tontas. Eso es lo que pensamos cuando... Pero si nosotros nos damos cuenta, es muy posible, ¿sí?, que las empresas tengan muy buenos motivos para no hacer innovación, ¿sí? De hecho, desde los que sean economistas por aquí, es muy posible que las empresas que se nieguen a hacer gasto de innovación estén siendo efectivamente racionales. Entonces, eso es un problema, ¿sí? Eso es un problema. ¿Por qué? Porque la apropiación de beneficios es complicada y en ese sentido, este enfoque, ¿sí?, sobre la apropiación de beneficios, pues es un enfoque que llama a ayudar, ¿sí?, a las empresas en este sentido. ¿Cuáles son las implicaciones para la gestión de las empresas? Este es un estudio que nos acaban de aceptar en un artículo. Voy a ir dejando una pequeña huella, siempre añadiendo modestia aparte. Uno decía modestia aparte, cualquier cosa. Este es un estudio que acabamos de meter en una revista, precisamente sobre cómo el miedo de las empresas innovadoras va cambiando su actitud hacia la gestión, ¿sí?, de la innovación. Entonces, lo que hicimos, este es un estudio econométrico. Por supuesto, aquí no voy a aburriros, por supuesto, si tienen alguna duda podemos consultarlo y podemos hablarlo con detalle. Y está mi correo electrónico para que vean ustedes todos los detalles y, por supuesto, pueden ver el documento, ¿sí? Pero aquí simplemente tengo los resultados de la estimación econométrica. Esta es una estimación econométrica, pero muy a la usanza de los estudios de caso, en el sentido de que no es generalizable a todos los sectores, sino que lo que hemos hecho es, siguiendo normalmente lo que es el procedimiento de un estudio de caso, hemos seleccionado dos casos, ¿sí?, relativamente extremos. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la protección de la propiedad intelectual. Es decir, ¿cómo te puedes proteger de los imitadores? Entonces, hemos tomado el caso del hardware, en donde se puede patentar, ¿sí?, y el software, donde no se puede patentar. Aquí lo que se puede hacer es copyright, pero copyright no es lo mismo que una patente, ¿sí? En ese sentido, como dirían algunos autores, particularmente el profesor Tisler, un artículo muy interesante del año 86 sobre la apropiación de beneficios, ¿sí?, aquí hay una especie de régimen fuerte, ¿sí?, de apropiación, en el sentido de que es fácil patentar y proteger los productos, mientras que aquí hay un régimen verde. Entonces, por supuesto, en los dos se utilizan mecanismos legales, ¿sí? En el hardware predomina, por supuesto, la patente, mientras que en el software predomina el copyright, ¿sí? Pero fíjense ustedes cómo otro tipo, ¿sí?, de prácticas de gestión aparecen en el software, porque esto no es suficiente para protegerse. Por ejemplo, normalmente, cuando una empresa tiene mucho miedo de que alguien le robe su innovación, ¿sí?, empieza a integrar procesos dentro de ella, empieza a crecer, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿sí?, normalmente las empresas que son muy innovadoras en el sector de hardware suelen ser pequeñas. No tienen una gran capacidad productiva, mientras que ese no es el caso del software. Fíjense ustedes también, las empresas, ¿sí?, de software se encargan, normalmente las que más rentabilizan su I+D, ¿sí?, este es un modelo sobre la rentabilidad del gasto en I+D, ¿sí?, son las que realizan ellas mismas su actividad de marketing, las que realizan actividades de mejoras comerciales y, sobre todo, cooperación con los clientes. Fíjense ustedes por qué. Claro, si nosotros hemos dicho que hallar el diseño dominante, ¿sí?, ¿cómo va a ser de alguna forma, aunque yo tenga una innovación buenísima, ¿sí?, yo no sé exactamente cuál va a ser el diseño que va a encajar perfectamente con los usuarios? Necesito mantener un contacto constante con ellos. Una de las cuestiones más importantes de las empresas que hacen actividades innovadoras son normalmente los servicios postventa. No tanto por lo que puedas cobrar por arreglarles un cacharro, como por saber cómo puedes ir mejorando el diseño. Ese feedback, desde el punto de vista de innovación, es invariable, y esa es una de las cuestiones que hemos encontrado nosotros en ese artículo. Entonces, fíjense ustedes cómo uno de los problemas importantes desde el punto de vista de la visión esta de la primera fase, que es ver el conocimiento como un flujo libre
de información en donde todo el mundo puede cogerlo es, primero, el miedo a ser limitado. El miedo a ser limitado va generando cuestiones muy concretas y estructuras muy concretas de gestión dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Otra cuestión muy importante y que se volvió muy famosa en su momento es el problema de apropiación y la subinversión. Esta es una de las ideas que siguen siendo, ¿sí?, de lo más influyente en el ámbito de la política de innovación. Se entiende, ¿sí?, que, imagínense ustedes, una empresa, si supiese que va a poder capturar todo el valor de sus innovaciones, en el sentido de que todos aquellos que utilicen el conocimiento que ellos han generado le van a pagar, ¿sí?, entonces tendría una cierta motivación. ¿Son economistas los que están por aquí? Más o menos. Sí. O en barbecho, como decía el bueno de Marx, ¿no? Entonces, fíjense ustedes. Claro, aquí tenemos, imagínense ustedes que tenemos aquí inversión en I+D, ¿sí? O que hemos ordenado, como hace la economía neoclásica, de esto, que hemos ordenado los proyectos de innovación de acuerdo a su rentabilidad. Entonces vamos gastando en el más rentable, en el menos rentable, ¿sí?, los vamos ordenando del más rentable al menos rentable. Esta es la rentabilidad que yo tengo por el más rentable de mis proyectos de innovación. Este por el segundo y así sucesivamente. Entonces, ¿cuándo dejo de invertir? Si todos esos proyectos tuviesen el mismo coste, dejaría de invertir cuando el siguiente proyecto ya no me da beneficios. Es decir, su ingreso está por debajo de su coste, ¿no? Análisis convencional marginal de la teoría económica. Entonces, este es el beneficio, toda esta área sería el beneficio que yo me apropiaría si pudiese cobrarles a todos aquellos que utilizaran mis innovaciones. ¿Cuál es el problema? Que al final voy a tener que compartirlo con los imitadores. Y al final así será, incluso si yo puedo patentarlo, ¿sí? Ustedes saben el caso de Apple y Samsung, ¿sí? El primero en sacar el diseño, no el smartphone, sino el diseño dominante del smartphone, el iPhone 1, fue en el año 2007 me parece, ¿sí?, fue Apple. Y al final acabó compartiendo los beneficios con Samsung con un diseño muy parecido. ¿Cuál es el problema de las patentes? Si bien es cierto que yo puedo proteger mi patente, ¿sí?, es muy difícil en una patente especificar de manera nítida e inequívoca cuáles son las características del conocimiento nuevo que yo estoy inventando. Siempre se puede hacer una pequeña transformación de manera de que sea un conocimiento similar, ¿sí?, y entonces burlar de alguna manera la patente. Samsung sacó un diseño muy parecido que no había sacado nadie hasta aquel entonces, ¿sí?, y eso le permitió competir. Por supuesto que Apple demandó y ganó la demanda muchísimos años después, unos 5 o 6 años después me parece. ¿Cuánto cobró Apple por ganar la demanda? 580 millones de euros, una cosa así, que es, hombre, para mi bolsillo es mucho, pero comparado con el emporio que ha hecho Samsung, ¿sí?, con el smartphone, es directamente calderilla. En ese sentido, y ahora Huawei, todo el mundo produce ese tipo de teléfonos. En ese sentido, siempre el innovador acabará compartiendo sus beneficios, ¿sí?, con el resto de la gente, incluso si puede patentarlo. Entonces, fíjense ustedes, por el primer proyecto, en vez de quedarse con todo esto, se quedará con una parte. Por el segundo, también, y así sucesivamente. Entonces, no invertirá esta cantidad, sino que invertirá una cantidad inferior. A eso se refería Richard Nixon en el año 59 en un artículo muy interesante que se llama The Simple Economics of Basic Scientific Research, en el sentido de que la inversión en innovación siempre está por debajo del óptimo social, la inversión privada. Por supuesto, nosotros no podemos saber cuál es el monto óptimo social, ¿sí?, pero sí sabemos que la privada está por debajo por el problema de apropiación. ¿Por qué? Estos señores, si pudiesen capturar todos los beneficios en el mercado de sus innovaciones, invertirían más, ¿sí? Como no pueden hacerlo necesariamente. Lo mismo le pasa a Daddy Yankee, ¿no? Conocerán ustedes a Daddy Yankee, ¿no? Probablemente los que estamos aquí no. Yo lo conozco por mi hijo, ¿sí? Imagínense ustedes que Daddy Yankee graba un disco, ¿sí? Si graba un disco de Daddy Yankee, su incentivo a grabarlo sería mucho mayor si todos aquellos que lo escuchan le pagan por él, ¿sí? ¿Todo el mundo le paga? Si usted se lo compra y lo pone a una fiesta, nosotros no lo pagamos. Luego, si lo sube a las redes, ya le recuerdo. Fíjese usted cómo el incentivo a invertir en una propiedad intelectual, ¿sí?, normalmente es más reducido que aquel que habría si yo tuviese la certeza que voy a apropiarme de todo el valor que genera el mercado. Es decir, si todo el mundo, si todos aquellos que lo utilicen, le van a pagar, ¿sí? Exactamente lo mismo pasa aquí.
al final, este señor acaba ganando eso, ¿sí? Y esta es la proporción que se quedan los imitadores, ¿sí? Me quedo con esto y los demás se quedan con esto, ¿sí? Pero no llego hasta aquí. Esto sería el óptimo, es decir, normalmente la sociedad, si hubiese una apropiación perfecta, como la hay con las manzanas, por ejemplo, si yo produzco manzanas y usted se come una, ¿sí? Me pagará por ella, a menos que me la robe, ¿sí? Con la información, no, si yo produzco una pieza de información sobre un proceso productivo y se la vende a usted, usted se la puede vender a ese señor y eso no le quita a usted de utilizarla, ¿se da cuenta? Entonces fíjese usted cómo el consumo de la información no rivaliza con otros consumidores, cosa que sucede con la producción tangible. Entonces, por eso la información es un producto tan interesante. Esto ha generado otras implicaciones de política, por supuesto, en el sentido de que nosotros sabemos que aquellos que tengan una mayor incertidumbre sobre los beneficios que van a obtener de sus actividades innovadoras, ¿sí? Invertirán menos. Esto es particularmente cierto en el caso de la investigación básica. Es decir, la investigación aplicada, normalmente la que está muy relacionada con un producto que puede rápidamente patentarse, ¿sí? Entonces será algo que las empresas probablemente estén más motivadas a hacer, ¿sí? Si el resultado de la investigación no es directamente patentable, que es lo que sucede con la investigación básica, las leyes no se pueden patentar, ¿sí? Las investigaciones iniciales, digamos, sobre la composición de un medicamento, este tipo de cuestiones, normalmente no se pueden patentar. Hasta que llegamos ya a las pruebas clínicas, no podemos patentar nada en la industria farmacéutica, que es la industria, digamos, que probablemente sea de las que más hacen investigación. Por eso las industrias farmacéuticas, ¿sí? No colaboran con nadie para hacer investigación básica. Colaboran para hacer investigación más aplicada, el análisis clínico, esas cosas. ¿Por qué? Porque los resultados son patentables. Esto de aquí, que son pruebas, que son búsqueda de leyes, de propiedades, eso no es patentable, con lo cual ahí, entonces, normalmente las empresas son muy reacias a hacer investigación básica, ¿sí? Y de alguna forma puede que estén un poco más inclinadas a hacer investigación aplicada. Por eso decía Richard Nelson, ¿sí? Que existen grandes argumentos para justificar que el Estado participe en la generación de investigación básica. ¿Por qué? Las empresas no lo van a hacer. No existe una motivación para hacerlo porque la expectativa de ganancia es muy poca. Un ejemplo interesante que pone Nelson son las 10 ecuaciones de Maxwell sobre las propiedades de los campos electromagnéticos. Ninguna empresa hubiese apoyado a Maxwell investigando y unificando la teoría sobre los campos electromagnéticos, ¿sí? De las PER, de toda esta gente, ¿sí? Nadie hubiese interesado. Pero sí estaban más interesados en financiar los prototipos de Hertz y de Marconi, que de alguna forma lo que hacían es decir, no, olvídate de los campos electromagnéticos. Este cacharro de aquí a acá transmite un mensaje, o el cambio de frecuencia. Entonces la empresa diría, no me hable de frecuencia, ¿lo transmite o no lo transmite? O por ejemplo, tú dices, claro, a un empresario, digamos, que tiene una mina, ¿sí? No le interesa que le hables de las ecuaciones de Marconi, sino que tú digas, usted pone este cacharro aquí, le da al ON y entonces ya no le van a robar el mineral que saque de... Todo es una cuestión entre investigación básica y aplicada. La aplicada, si ustedes miran la encuesta de innovación de cualquier país, la aplicada es lo que hacen las empresas de manera muy marginal, porque sigue habiendo mucha incertidumbre sobre los resultados y sobre si van a poder ellas apropiarse de los beneficios, y la básica no la hace prácticamente nadie. Muy pocos sectores, como el farmacéutico o el aeroespacial, contados, hacen este tipo de investigación. Entonces, otra implicación importante, ya hemos visto la implicación sobre la propiedad intelectual, hay que generar algún tipo de capacidad de apropiación, porque si no nadie querría invertir, ¿sí? Otra implicación, ¿sí? Es, de alguna manera, fomentar la investigación cuya incertidumbre sobre los beneficios en el mercado es mayor. Entonces, fíjense ustedes como un enfoque sobre el flujo de conocimiento, ¿sí? Lo que hace es generar también directamente implicaciones de política. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos ahora a una cuestión adicional. Si el conocimiento fluye libremente, yo puedo apropiarme, ¿sí? Del conocimiento, de la innovación de otro y puedo aplicarlo, entonces, ¿sí? De alguna manera, es muy posible que exista una convergencia en el desarrollo. Y este es uno de los argumentos también que han tenido, digamos, mucho debate en la investigación científica. De alguna manera, si nosotros pensamos, ¿sí? Que este es el enfoque, digamos, convencional y clásico de la teoría de crecimiento, el originario, ¿sí? Si nosotros pensamos que la diferencia de riqueza entre los países se debe a una cuestión de intensidad en el uso de capital y tecnología, ¿sí? Y asumimos
que ese capital y esa tecnología fluye libremente, ¿sí? Entonces, ¿sí? Fíjense ustedes, si las diferencias productivas son un problema de diferencia entre ratio entre trabajo y capital y ratio y tecnología, ¿sí? Entonces llevar el capital y la tecnología hacia los países más pobres es más rentable porque el rendimiento marginal, tanto del capital como de la tecnología, es mayor en los países más pobres. Y eso hará que la tecnología y el capital se muevan hacia los países más pobres, porque ahí se obtendrá más dinero. Es una cuestión puramente de mercado. En ese sentido, tendríamos que observar que los países más ricos, hacia este lado estamos más ricos, este es el PIB per cápita al inicio del periodo de análisis, ¿sí? Los países más ricos crezcan más lentamente que los países más pobres, es decir, los que están pegados a este punto. Cada punto es un país, por supuesto, ¿no? Y aquí está la tasa de crecimiento en todo el periodo. Este es el PIB al inicio del periodo, y esta idea, no los gráficos, porque los gráficos no se ha actualizado, pero esta idea me la robé de Romer, ahí les pongo la referencia. Entonces, fíjense ustedes, si fuese cierto esto, la mayor parte de estos puntitos estarían por encima de esta recta, ¿sí? Que es el crecimiento de Estados Unidos, que siempre es muy similar al promedio de crecimiento de los países ricos. Aquí lo ponemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos muchísimos casos en que países pobres crecen más lentamente que los países ricos. O sea que no vemos de alguna forma, esa idea de convergencia, o sea que algo pasa. Yo he dividido estos dos periodos porque es interesante. Este es el periodo, ¿sí?, de lo que se conoció como la época dorada del capitalismo, ¿sí? Las tasas de crecimiento fueron fabulosas en esta época, particularmente en la década de los años 60 en todo el mundo. Después de la recuperación de la posguerra, vinieron muchos periodos de industrialización muy, muy importantes. Japón, incluso Argentina, México, un poquito más tarde Corea probablemente, pero a tasas de crecimiento muy, muy alto. Y fíjense ustedes cómo los países relativamente pobres que están por encima de la línea punteada, que es el nivel de crecimiento de Estados Unidos, son relativamente pocos, es decir, comparados con el siguiente periodo. Aquí tenemos la revolución digital, ¿no? Entonces, en la revolución digital parece que ha habido algo más de convergencia que en la revolución industrial de la época dorada del capitalismo. Por supuesto, el crecimiento de los países ricos ha sido relativamente menor, ¿sí? Pero no obstante, parece que algunos países se han incorporado a una tasa mayor de crecimiento. Y eso, ahora qué tal, y eso de alguna manera ha generado un cierto proceso de convergencia. Aquí tenemos el porcentaje, todo esto es porcentaje desde el punto de vista del PIB per cápita en los países de ingreso alto, los países ricos. Fíjense ustedes cómo tenemos una poca convergencia en el periodo de la época dorada del capitalismo, ¿sí?, y una mayor convergencia, el 20%, que tampoco es para lanzar cohetones, ¿sí?, pero bueno, no está mal. Pero fíjense ustedes cómo también hay una relación, ¿sí?, hay una relación entre el grado de convergencia, ¿sí?, y el nivel de riqueza de la economía. Es decir, los pobres se acercan más lentamente o no se acercan, mientras que los que son medianamente ricos pues se acercan más rápidamente. Eso quiere decir, desde el punto de vista de nuestra visión del conocimiento, que estos señores están enganchando mucho mejor, ¿sí?, al desarrollo que estos. Y eso muy probablemente tiene que ver, ¿sí?, con su capacidad de incorporar, ¿sí?, conocimiento. O sea que el conocimiento de alguna manera fluye, pero no fluye tan fácilmente a todos los lugares. Y eso nos da, ¿sí?, bueno, eso de alguna manera, que ustedes, vamos rápidamente a comentar las implicaciones de política de esta primera fase, ¿sí?, de la visión sobre cómo es el conocimiento y cómo fluye el conocimiento entre agentes. Es una visión en donde el conocimiento fluye a coste prácticamente nulo. En ese sentido tenemos implicaciones de política, ¿sí?, respecto de lo que hemos visto hace un momento. Implicaciones de política, primero, sobre la protección a la propiedad intelectual. Claro, si nosotros pensamos que el conocimiento fluye libremente, ¿sí?, y que nadie lo puede parar una vez liberado, ya sea bajo la forma de nuevos productos, nuevos procesos, nuevos métodos de organización, producción científica, lo que ustedes quieran, pues entonces hay que ponerle alguna especie de premio a los innovadores, en el sentido de que generemos un monopolio, aunque sea momentáneo y parcial, ¿sí?, de su innovación. Como hemos visto, por supuesto que esta protección nunca puede ser perfecta, ¿sí? Primero que tiene una caducidad, pero además las patentes no blindan
las innovaciones en el sentido de que siempre es difícil especificar y siempre es posible desarrollar conocimiento muy similar una vez que ha surgido, ¿sí? Y colocarlo en el mercado. Entonces tenemos esa primera, digamos, prescripción de política, la protección a la propiedad intelectual. Una segunda, que es el problema de la subinversión. Como existe incertidumbre sobre la capacidad que yo tendré para apropiarme de los beneficios, entonces invertiré menos en innovación de lo que invertiría si tuviese la certidumbre de que yo voy a poder capturar todo el valor de mis innovaciones en el mercado. Entonces, invierto menos. Y esto es particularmente cierto, como decía Richard Nelson, ¿sí? En el caso de la investigación básica, que normalmente ni siquiera es patentable. Entonces, esta es una justificación no solo para proteger la propiedad intelectual, sino también para que el Estado invierta en investigación básica, ¿sí? Y después, una tercera implicación desde el punto de vista de la política de esta primera fase de la visión del flujo del conocimiento entre agentes es la apertura al flujo del conocimiento. ¿Cuál es la recomendación? Claro, si el conocimiento fluye libremente, ¿sí? Tú lo que tienes que hacer es recibirlo si eres un país subdesarrollado, ya sea a través de la recepción de productos extranjeros, de la recepción de tecnología extranjera, ¿sí? O a través de la recepción de empresas que tengan un know-how superior al tuyo. Inversión extranjera directa, también exportaciones, porque entonces tienes que participar y competir en otros mercados para adquirir conocimiento foráneo, etc. O sea, la apertura en general. Entonces estas serían, digamos, las recomendaciones. Por supuesto hemos visto, ¿sí?, que el conocimiento no fluye, ¿sí?, muy libremente en esta época, ¿sí? Si nosotros decimos que de alguna manera la convergencia depende, ¿sí?, del flujo de conocimiento entre países, pues aquí ha habido muy poca convergencia y aquí ha sido, digamos, una élite selecta, ¿sí? Este promedio además está muy influenciado por la India y particularmente por China, con lo cual ha sido una élite selecta la que de alguna forma se ha incorporado, digamos, ¿sí?, a una situación, digamos, de mayor absorción de tecnología, y entonces eso nos lleva a pensar que el conocimiento probablemente no fluya tan libremente como hemos pensado. Eso nos lleva a la segunda fase del pensamiento, ¿sí?, sobre innovación y flujo de conocimiento. La idea de que el conocimiento es pegajoso. La verdad que, hombre, el trabajo de Von Hippel lo llaman sticky knowledge. Suena mejor, ¿no? Conocimiento pegajoso puede que ya está aquí, ¿no? Pero bueno, yo lo he puesto en español porque luego, para que no se diga que no ponemos en alto nuestro lenguaje. Entonces, fíjense ustedes, conocimiento pegajoso y aprendizaje interactivo. Aquí es donde surge la idea, en esta segunda fase, comienza a haber muchos autores, ¿sí?, que dicen, no, incluso, ¿sí?, si tú dejaras libre el conocimiento, si, por ejemplo, si no hubiese patentes, y hay muchos argumentos, ¿sí?, que de alguna forma van por ahí. Hay un artículo muy famoso en el Journal of Economic Perspectives que se llama A Case Against Patents, que dice, no, si es que no pasa nada. Si es que al final, incluso si tú no patentas, el conocimiento tampoco fluye tan libre. Por ejemplo, en el caso de los iPhones, de los smartphones que hemos comentado aquí, el hecho de que Apple sacara el diseño dominante, ¿sí?, y después se lo copiara Samsung, no quitó, aunque estuviese patentado, por supuesto, no quitó el hecho de que Apple tuviese al menos 2 años de monopolio de smartphone. ¿Por qué? Porque claro, que ahora ya no es complejo hacer un smartphone, pero ahora eso ya ha pasado mucho tiempo y eso ya ha dejado de ser conocimiento complejo. Pero en aquel entonces, el conocimiento para desarrollar un producto como ese y ponerlo en el mercado era lo suficientemente complejo como para que tomara un cierto periodo de tiempo, ¿sí?, colocarlo en el mercado. En ese sentido, ¿sí?, incluso aunque no hubiese patentes, la transmisión del conocimiento puede que tenga muchos obstáculos, muchos problemas, etc. Y entonces esas ideas generaron una nueva visión de lo que es la innovación y implicaciones tanto para la gestión como para el desarrollo como para la política. Entonces ahí empezamos en un discurso que no necesariamente es contrario, pero sí complementario del anterior. Entonces uno de los primeros argumentos interesantes en este sentido, o por lo menos que trata de aglutinar visiones que empezaron a aparecer por ahí de principios de los 80s, es el artículo de Von Hippel sobre sticky knowledge. Entonces, él habla de que muchos autores influyentes, particularmente en la época de Arrow, Nelson, Greenwich y Schumpeter, pensaban que el conocimiento podría transferirse relativamente a bajos costes. Pero existen muchos motivos para pensar que ese conocimiento puede ser, de alguna manera, pegajoso, ¿sí? Estos dos factores son los que discute Von Hippel en su artículo y la interacción entre ellos, por supuesto. Uno de ellos es la naturaleza de la información. Por supuesto,
la cantidad de información que se necesite para poder, por ejemplo, desarrollar un nuevo producto, un nuevo proceso o implementar una nueva tecnología. La diversidad de campos de conocimiento, o sea, ¿cuántos campos de conocimiento tengo yo que tocar para poner a volar un avión, por ejemplo? No es un solo campo, sino que son muchos, se requieren de muchos expertise y de muchas cualificaciones. Y después una muy importante, que de alguna forma parece que fuese por primera vez tocada de manera muy específica, pues seguramente estaba mencionado por ahí, los griegos ya lo pensaron todo, por lo cual lo un poco. Pero bueno, Polanyi es el que hablaba sobre la cuestión de que sabemos mucho más de lo que podemos explicar. Es decir, normalmente nuestras prácticas se basan en una secuencia de rutinas específicas que no podríamos transmitir verbalmente o de manera codificada. Es decir, es imposible que alguien aprenda a tener un buen servicio en el tenis, por ejemplo, ¿sí?, a través de un manual. Requiere de aprendizaje interactivo y de cuestiones relativamente complejas porque es información que no puede ser transmitida fácilmente de manera codificada. Entonces, el aprendizaje interactivo suele ser muy importante en la transmisión de conocimiento y el aprendizaje interactivo tiene limitaciones muy grandes. Una de ellas, muy importante, es la localización, es decir, la interacción en el sentido extremo. Después, una muy importante que fue de alguna manera abordada de manera específica, seguramente que encontraremos en los griegos también alguna cuestión sobre esta, ¿sí?, por Cohen y Levital en el año 89, en donde ellos llamaban las dos caras de la I+D. Claro, las empresas, ¿sí?, que hacen I+D no solamente que estén desarrollando, ¿sí?, sus innovaciones en ese sentido, sino que a la par la I+D lo que les hace es desarrollar su capacidad para detectar conocimiento valioso para su empresa fuera de ella, su capacidad de absorción. Entonces, fíjense ustedes, las empresas que hacen I+D no solamente están desarrollando nuevos productos, están desarrollando también su capacidad de absorción como receptor de información externa. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la información y la capacidad de absorción de la gente hace que el conocimiento no fluya tan libremente. Y eso genera otro tipo de implicaciones, tanto desde el punto de vista de la gestión de las empresas, como desde el punto de vista del desarrollo de los países y como desde el punto de vista de las políticas que de alguna forma pueden surgir a partir ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos también el argumento de Friedman, ¿sí?, que hizo un artículo muy interesante sobre el caso de Japón y la Unión Soviética, y entonces no voy a entrar en mucho detalle sobre esto porque yo creo que es fácil de ver. La Unión Soviética tenía una intensidad de I+D altísima, ¿sí?, muy por encima, ¿sí?, del Japón, y el Japón empezó con una política más de imitar que de innovar, ¿sí?, y acabó de alguna manera insertándose mucho mejor en la competencia internacional de bienes producidos en el sector de alta tecnología. Y de alguna manera el argumento de Friedman es que las empresas, es que el sistema de innovación japonés, y ahí aparece el concepto del sistema de innovación, era mucho mejor. Fíjense ustedes, aquí tienen, esto es el artículo de Friedman, simplemente para hacer ese pequeño repaso. Fíjense ustedes la intensidad en I+D con respecto del PIB en la Unión Soviética y con respecto de Japón, que es similar al de Estados Unidos. Un crecimiento importante y además muy importante. Toda la I+D civil, y en este caso la civil era solamente el 1%, todo lo demás era relacionado con defensa y el sector aeroespacial, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice Friedman es que, en realidad, ¿dónde podemos encontrar si la I+D, que era en aquel entonces el indicador más importante para ver la capacidad innovadora, no nos explica la diferencia en el desempeño innovador de estos países? Hay que analizar otro tipo de cuestiones, se las llama cualitativas. Ahora ya con todas las encuestas de innovación se han vuelto cuantitativas, ¿sí? Pero esto lo dejo aquí y te lo haré llegar para que lo distribuyas entre quien quiera tenerlo, ¿sí? Aquí lo que se discute básicamente es la formación de redes, ¿sí?, las redes de innovación, cómo se interconectan los agentes entre sí. Entonces, fíjense ustedes, todos estos indicadores tienen que ver con cómo se contacta la empresa, ¿sí?, para importar tecnología de fuera, para tener contratos con agentes para cuestiones de outsourcing, del I+D, ese tipo de cuestiones. Entonces, de alguna manera lo que viene a decir Friedman, para hacer un pequeño resumen sobre esta cuestión, ¿sí?, es que los agentes, ¿sí?, es que un sistema, ¿sí?, no solamente se debe a la capacidad, digamos, de gasto en I+D que tenga, sino a la interconexión. De hecho, en muchas ocasiones, un sistema que está mejor interconectado puede superar un sistema que gasta mucho más en I+D. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de utilizar el conocimiento
de otros. Entonces, esta es un poco la visión, ¿sí?, del hecho de que el conocimiento es pegajoso y requiere de la interacción entre agentes, que es precisamente a lo que se refiere Freeman, y eso da lugar a otra visión. Habíamos visto antes la visión de los fallos de mercado, que era la cuestión, la implicación directa de lo que yo he llamado la primera fase de los estudios de innovación, y tenemos entonces, ¿sí?, una visión distinta, que son los fallos sistémicos, ¿sí? Puede que no falle el mercado desde el punto de vista de la apropiación de los beneficios de la innovación, que es un fallo del mercado, sino que falle la interconexión entre agentes. Entonces, toda esta literatura de alguna forma se basa en buscar problemas en los sistemas y cómo desarrollarlos. Entonces, este artículo es muy famoso en los estudios de innovación desde el punto de vista de este discurso, ¿sí? Entonces podemos tener, aquí tenemos el desempeño innovador, ¿sí?, medido en términos, pues no sé, puede ser ventas por innovación, etc. Entonces, si tenemos poca interconexión entre los agentes, tendremos un pobre desempeño. Entonces, en la medida en que aumentemos la integración, ¿sí?, de los agentes dentro del sistema, que estén mejor interconectados, aumentará el desempeño. Eso está presente ahora en la política de muchísimos países, ¿sí? Básicamente, los primeros que hicieron esto fueron los países europeos. Los que estén pidiendo proyectos de I+D por ahí, o les habrá tocado sufrir a las empresas que dicen: oye, estamos pidiendo para el CDT dinero, pero nos piden tener un consorcio con la universidad. Si no tenemos aquí 2 universidades, por lo menos no nos dan el dinero. Claro, ¿qué es lo que hace ahora el Estado? Es decir, claro, vamos a financiar I+D, pero en interacción. Todo eso viene de una visión que comenzó a mediados de los años 80, cuando se empezó a discutir la idea de los sistemas nacionales de innovación y cómo los agentes para generar innovación tienen que estar interconectados. Por supuesto que eso puede llevar, los que estén aquí lo hayan sufrido, pues pensarán, claro, al final nos dicen que nos apuntemos en el consorcio y nadie nos llama ni nada, sino simplemente para figurar ahí en la solicitud. Pero bueno, esta política de tratar de generar redes a la par que se financian proyectos de I+D proviene precisamente de este discurso de Nelson, de Lumbal, de Charles Edquist, que le tuvimos aquí invitado un mes nosotros hace poco, y de Chris Freeman, que es el enfoque que plantea aquí. Pero hay una cuestión también importante, que es, mientras más fuertes sean las redes locales, eso también puede generar miopía en los innovadores, en el sentido de que es muy posible que yo tenga muchas interacciones locales y eso me impida recibir, ¿sí?, conocimiento de fuera, ¿sí?, la incrustación local. Hablaré sobre esto cuando hable de los fallos públicos. Pero por supuesto que la interacción es importante. Aquí, este es unos modelos que estamos haciendo para un proyecto de Ecotec, yo no sé si lo he puesto ahí, si no aparecerá ahora, ¿sí?, sobre el efecto que tienen en la propensión a innovar, en las ventas de productos nuevos como porcentaje de la cifra de negocio, distintas estrategias de I+D. Entonces, si las empresas hacen solamente outsourcing de la I+D, normalmente su porcentaje de ventas de productos nuevos suele ser baja y eso va aumentando. Si hacen solamente I+D interna, por supuesto es mayor, tiene una capacidad de generación mejor, pero si hacen las dos, ¿sí?, de alguna forma esto, entendemos nosotros, que confirma el argumento de Freeman, en el sentido de que, ¿sí?, la capacidad de absorción, ¿sí?, o sea, el hecho de generar conocimiento interno y absorber conocimiento externo hace que el desempeño innovador sea, por supuesto, muchísimo mayor que trabajar de manera aislada, como sería este caso. Entonces, el porcentaje de las ventas en promedio suele llegar al 60% cuando se combinan las dos actividades. Es un modelo económico, aislando, por supuesto, el tamaño, el sector, la región, este tipo de cuestiones. Por supuesto que todo esto puedo compartirlo con ustedes on request, como se dice. Claro que en ese sentido nosotros diríamos, claro, si lo que se trata es abrirse, pues habrá que abrirse, ¿no? Sí, vamos a compartir con todos nuestro conocimiento, que lo compartan ellos con nosotros, y entonces nos volveremos innovadores. Bueno, eso por supuesto que abrirse, ¿sí?, en la etapa de desarrollo de un producto o un proceso tiene que ser muy positivo desde el punto de vista de que muchas cabezas piensan mejor que una, ¿sí? Pero eso no es tan cierto en la fase de comercialización. Mientras más gente conozca lo que yo hago, pues con más tendré que compartir los beneficios de la comercialización. Eso es lo que se conoce en la literatura como la paradoja de la apertura. Claro que es bueno abrirse, ¿sí?, pero no, como dicen en México, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, por supuesto que existe un cierto nivel de apertura en donde yo tengo que capturar conocimiento de fuera, pero siempre las empresas tratan de mantener un ojo, ¿sí?, en cuánto conocimiento están dejando escapar
generar y cómo esto podría comprometer después la fase de comercialización, con cuántos tendría que compartir los beneficios. En ese sentido, ¿sí?, el grado de apertura de una empresa, por supuesto, puede generar, ¿sí?, muchos más ingresos porque la innovación puede ser mucho más pertinente, pero también genera costes. Los costes dependerán de la fortaleza del régimen, del entorno en el que se encuentre el centro de empresa, ¿sí? Un régimen fuerte es aquel donde los imitadores lo tienen más difícil para imitar. Eso depende de muchos factores, yo me refiero solamente a dos aquí. Uno, la complejidad de la innovación, que tan difícil es copiar, ¿sí?, el producto nuevo y reproducirlo, y la otra es el marco legal de protección que esté ahí. Por supuesto, todos aquellos productos que sean patentables pues estarán en un régimen más fuerte que aquellos que no sean patentables. Como ustedes saben, no todo es patentable, ¿sí? Básicamente en los servicios pues no se puede patentar prácticamente nada. Entonces, fíjense ustedes, eso generará una situación pues como esta, ¿sí?, en el sentido de que el grado de apertura, ¿sí?, generará beneficios, ¿sí?, pero llegará un momento en que los costes puedan rebasar los ingresos. Entonces, eso nos llevó a nosotros a estudiar un caso que nos pareció muy interesante. Es un proyecto que estamos desarrollando, financiado por la Fundación COTEC, en donde analizamos los sistemas regionales de innovación en España. Entonces, nos preguntábamos si el éxito, la región, la comunidad autónoma, el País Vasco, ¿sí?, es probablemente la región más exitosa desde el punto de vista de innovación en España, ¿sí? El Regional Innovation Scoreboard le pone como un Strong Innovator. El último año no, la bajó de categoría, pero bueno, sus cifras son, digamos, aplastantes. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, la intensidad de gasto en I+D con respecto del PIB regional, ¿sí?, pero del gasto en I+D privado de las empresas, muy por encima de la Unión Europea, ¿sí?, y por supuesto por encima también de las dos otras regiones, digamos, importantes desde el punto de vista del gasto de innovación. Entre estas tres regiones, ¿sí?, se gasta cerca del 70% del gasto de innovación en España. Con lo cual, con analizar esas tres regiones, pues tenemos buena parte de la actividad innovadora comprendida. No offense. Si hay alguien por ahí que no sea de esta región. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, además de que las empresas gastan muchísimo dinero, ¿sí?, en I+D, es decir, fíjense ustedes, parecía una cuestión de cultura empresarial. Estos señores son innovadores, gastan un montón de pasta en I+D, hacen proyectos de I+D y además cooperan un montón. Sus pymes cooperan un montón a nivel europeo, es decir, el País Vasco está a nivel, ¿sí?, de interacción de las empresas, de las pymes, con otros agentes que pueden ser o bien otras empresas, o bien centros de investigación, o bien universidades, etcétera, pues está a nivel, ¿sí?, de la región de Île-de-France, que es donde está París, ¿sí?, por debajo de Bruselas y Londres, que están a la cabeza de Europa, ¿sí?, al nivel de Berlín, incluso un poco por encima en los datos de 2017, ¿sí?, y por encima de Lisboa y muy por encima de Madrid y Cataluña, es decir, en donde tenemos, ¿sí?, un sistema de innovación más fragmentado en el sentido de que los agentes no están muy bien interconectados. Entonces, eso ha llevado a que muchos artículos de investigación vean, ¿sí?, al País Vasco como con una diferente cultura empresarial. Bueno, pues nosotros, por ser pesados, hemos hecho un análisis, digamos, a profundidad de campo sobre estas cuestiones, nos hemos desplazado a las tres comunidades, bueno, aquí nos hemos quedado ya, nos hemos ido, y hemos hecho varias entrevistas, nos hemos reunido con mucha gente, hemos hecho una encuesta de opinión estadística, etc. Y entonces hemos obtenido resultados muy interesantes. Voy a presentar aquí pues, algunas pocas cosillas para ya ir concluyendo. Fíjense ustedes la subvención, ¿sí?, para pymes de I+D. Bueno, aquí tenemos pues, unas ciertas diferencias, ¿sí?, pero los fondos regionales son particularmente importantes en el caso del País Vasco. Fíjense ustedes, es una apuesta regional, ¿sí?, de fondos a las empresas para que gasten en I+D. Uno de los problemas más importantes, y eso cuando nos reunimos con la gente del CEDET y nos contó, es que nosotros sacamos proyectos de I+D y buena parte de los fondos se quedan sin distribuir, las empresas no los piden, ¿sí? ¿Por qué? Porque les cuesta mucho a las empresas desarrollar proyectos de I+D. La mayor parte de las pymes, yo diría todas las pymes, casos muy concretos, no tienen unidades de I+D, con lo cual estructurar un proyecto de I+D en donde los gastos sean justificables y este tipo de cuestiones, pues es muy complicado para las pequeñas empresas. Normalmente las grandes empresas pueden hacerlo porque puede que tengan un departamento de I+D, pero las pequeñas no lo tienen. ¿Por qué las empresas del País Vasco gastan tanto en I+D? Y eso es muy importante, porque no lo hacen ellas.
Y esa es de alguna manera la clave del asunto. No lo hacen ellas, sino que se lo compran a otros. ¿Sí? Se lo compran a otros. Y eso es algo muy, muy interesante. Buena parte del esfuerzo de I+D, por eso pueden gastar tanto en proyectos, porque no tienen que idearlos ellas mismas. ¿Sí? Entonces, mucho del dinero, ¿sí?, es para outsourcing de I+D. Entonces, habíamos hecho algún modelo sobre la propensión a hacer I+D y la propensión a cooperar. ¿Sí? Fíjense ustedes, la propensión a hacer I+D está muy por encima del País Vasco que en las otras dos comunidades, y también la propensión a cooperar está muy por encima en el País Vasco que en las otras dos comunidades. Es decir, podríamos pensar que eso es una cultura de innovación distinta, pero si nosotros lo vemos más de cerca, en realidad eso no es así. En efecto, el gasto privado en I+D es mucho más alto como porcentaje del total en I+D en el País Vasco. 3/4 partes, ¿sí? Cuando está merodeando la mitad, por debajo de las 2/3 partes en las comunidades. El porcentaje de empresas innovadoras que reciben apoyo público, ¿sí?, es muy distinto en las tres comunidades. El 73% de las empresas que hacen actividades de innovación reciben apoyo público. Pero fíjense ustedes, ¿sí?, 2/3 partes lo reciben del fondo regional, ¿sí?, mientras que las regiones en estos otros lugares pues apoyan menos. O sea que fíjense ustedes cómo es una apuesta muy de política regional. Además, muy importante, más del 40% del gasto en I+D es para comprar servicios de innovación que hacen otros. Fíjense ustedes cómo las empresas, particularmente las pymes, pero las empresas en general innovadoras en el País Vasco, no tienen que idear ellos sus proyectos, sino que llegan, ¿sí?, a vendérselos. Ahora veremos quiénes. Los centros tecnológicos, Tecnalia e ICA4. Entonces, esa es una cuestión muy importante a tener en cuenta, a la que me referiré cuando vaya ya terminando esta cuestión. Entonces, fíjense ustedes cómo hemos hecho un modelo en este estudio, ¿sí? No me detendré en los pormenores, por supuesto estoy dispuesto a comentarlos con quien quiera comentarlos, ¿sí? Pero las empresas vascas, ¿sí?, encuentran mucho más rentable abrirse, ¿sí?, a la cooperación con otros agentes que las empresas madrileñas y catalanas. ¿Sí? Esto está hecho con una ecuación no lineal de la relación entre el grado de apertura y rentabilidad de la I+D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ellos es muy fácil abrirse. ¿Por qué? Porque de alguna manera no tienen que hacer ellos los proyectos, los hacen otros, y además aquellos que realizan los proyectos con quien cooperan no los comercializan, que son los centros tecnológicos. Entonces, claro, tener que cooperar con otros agentes que probablemente podrían comercializar también esos proyectos, pues es mucho más incierto. Y eso me lleva, ¿sí?, termino ya, bueno, las implicaciones de política pues son estas, ¿sí? Aquí ya no estamos pensando en la propiedad intelectual, porque el conocimiento no fluye tan fácilmente, sino que estamos pensando en la interconexión entre agentes desde el punto de vista de las instituciones políticas. Las instituciones, centros tecnológicos, universidades, quién genera el conocimiento y cómo se transfiere, ¿sí?, y la infraestructura de interconexión, Internet, comunicaciones, etc. Entonces, hay mucho en este discurso del conocimiento pegajoso de los sistemas de innovación, la idea de que en política hay que ver quiénes son los actores que faltan. Probablemente faltan centros tecnológicos, faltan universidades de excelencia, faltan probablemente, ¿cómo se llama?, oficinas de transferencias de resultados, etc. O probablemente faltan instituciones u organizaciones, como puede ser, por ejemplo, organizaciones de capital riesgo. Normalmente los innovadores no pueden financiarse a través de préstamos bancarios porque no tienen ni flujo de caja ni activos que hipotecar, y entonces tienen que acudir, por ejemplo, a otro tipo de financiadores, como son los business angels y este tipo de cuestiones. O sea que faltan ahí actores e instituciones, y todo entonces de alguna forma se ve desde el punto de vista de la política de la falta de interconexión entre agentes, la falta de agentes, la falta de instituciones, la que es otra prescripción cuando nosotros pensamos en el conocimiento como algo que es complicado de transferir. Y eso me lleva ya a la última parte de mi exposición, que es una última visión, ¿sí?, que es la del Estado emprendedor. Hasta ahora, ¿sí?, bueno, hasta ahora no, hasta ahora que en esta exposición, no en la historia de la humanidad, hemos visto que el Estado va haciendo remiendos, corrige fallos de mercado o corrige fallos sistémicos, ¿sí? La idea, ¿sí?, es que el Estado no solamente corrija, hay que verlo siempre como algo complementario y no como excluyente, no solamente corrija, ¿sí?, fallos, sino que de alguna forma marque trayectorias. Esa es la visión del Estado emprendedor que hizo muy popular Mazzucato, pero que tampoco es justo decir que es creación suya, porque ya muchos autores hablaban, ¿sí?, de la innovación por retos o misiones. Mission Oriented Innovation es un tema que ya ha aparecido por ahí
en muchos trabajos. Entonces, la idea es esa. Muchos países persiguen ahora un crecimiento inteligente liderado por la innovación. Inteligente quiere decir planificado, estratégico. Si el Estado dice, vamos a proponer retos de movilidad, de inclusión social, de desarrollo económico, de industriales, de clústeres en tal... O sea, de alguna manera, fíjense ustedes cómo ahora el Estado, ¿sí? El Estado va generando, digamos, no solamente va corrigiendo, sino que va generando trayectorias de la innovación. La innovación tiene que ir por aquí, ¿sí? Por la inclusión social, por la protección ambiental, por tales cosas. Entonces, esa es, digamos, una nueva visión que está empezando a entrar mucho, ¿sí? En los departamentos. Entonces, por ejemplo, la compra pública innovadora, ¿sí? Es uno de los casos que de alguna forma están relacionados con esta visión del Mission Oriented, ¿sí? Pero lo interesante es que para Mazzucato, como decía al principio de la charla, esto no es nuevo, sino que los principales éxitos innovadores en el mundo, y particularmente en Estados Unidos, tienen que ver con esto, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el proyecto Manhattan, ¿no? En el GPS. Todo este tipo de cuestiones, ¿no? En donde de alguna manera se iban diseñando proyectos nacionales tecnológicos en donde todo el mundo se sumaba, y eso fue generando tecnologías adicionales, periféricas, que de alguna forma cambiaron muchísimas cosas, y el proyecto Manhattan es un excelente ejemplo, aunque no es el único. O sea que Mazzucato tiene un artículo muy interesante en el año 2016, no puse el año ahí, pero en donde cuenta un poco esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que dice Mazzucato? No, esto no es un nuevo enfoque, esto ya era así. Lo que pasa es que no lo teníamos en cuenta, y tenemos que volver a tenerlo en cuenta para empezar a promover más este tipo de políticas. Y eso nos lleva, y con esto termino, nuevamente al caso del País Vasco, ¿no? En donde hay estrategias, digamos, distintas estrategias regionales de innovación. La estrategia vasca está muy concentrada en el gasto en I+D empresarial, ¿sí? No tanto en el gasto en I+D del gobierno ni de las universidades, ¿sí? Pero muy importante, apoyado en los fondos públicos para centros tecnológicos. Muchos fondos públicos para centros tecnológicos. En ese sentido, normalmente Madrid y Cataluña están muy relacionados, como que diría la literatura, con la política científica más que con la de innovación, en el sentido de que se desarrolla mucho más, hay muchos más fondos desde el punto de vista de la política de innovación para ciencia básica, ¿sí? Que para ciencia aplicada. Universidades y centros de investigación y centros tecnológicos. Los centros tecnológicos no trasladan la frontera del conocimiento, sino que lo que hacen es tomar el conocimiento científico y transformarlo en cacharros que puedan utilizar las empresas, y van y se los venden. Esa es un poco la idea del outsourcing de I+D. Y eso lo hacen los centros tecnológicos. Es un sistema, ¿sí? Yo tengo un amigo, nuestro querido amigo Guimón, que es vasco de Bilbao, me dice, ojo con lo que cuesta las empresas, porque te voy a estar escuchando, ¿sí? Es un sistema muy planificado, que tiene una altísima intervención pública. ¿Por qué? Fíjense ustedes, con una mano dan dinero, ¿sí? A las empresas para que hagan I+D, ¿sí? Y con la otra mano dan dinero a los centros tecnológicos para que generen propuestas de I+D para vendérselas a las empresas. Entonces, las empresas gastan mucho dinero en I+D porque reciben muchos fondos para eso, ¿sí? Y los centros tecnológicos están encargados de generar soluciones para ellos. En ese sentido, fíjense ustedes, les dicen a los centros tecnológicos, haz proyectos de I+D, ¿sí? Ve a las empresas, hacen asesorías, dicen, déjame estar 20 días aquí para que veamos cómo se levanta esto y yo te hago una propuesta. Entonces, ¿te gustó la propuesta? Sí. ¿Cómo lo financiamos? Pide dinero a estos señores. Entonces, ahí se juntan, ¿no? De alguna manera es una situación muy interesante. Y eso ya ha sido estudiado, por supuesto, obviamente por otros artículos, Borrás y Cordana. Borrás, que la tendremos también como Visiting Fellow ahora en enero, estará un mes aquí con nosotros. A ver si le liamos aquí para que nos venga a contar su experiencia. Entonces, ella ya vio de manera más intuitiva y con poca investigación empírica, pero ya lo veía así, sí, que Cataluña es una región con problemas de fragmentación, poco interconectada, mientras que el País Vasco, sí, tiene problemas de lock-in, en el sentido de que la cooperación es muy local. Fíjense ustedes, ¿sí? El porcentaje de gasto en I+D que son compra de servicios fuera, o sea, la I+D que no hacen ellos, sino que se la compran a otros. El País Vasco está muy por encima. ¿Pero a quién? A los centros tecnológicos, pero no a cualquier centro tecnológico, no a la Fraunhofer ni al BTT de Finlandia, sino a los centros tecnológicos básicamente Tecnalia e IK4. De hecho, muchos de los programas de financiamiento al I+D tienen nombre y apellido, ya para comprar proyectos de Tecnalia. ¿De acuerdo?
Y entonces nos hicimos muchas entrevistas y uno de los reclamos era eso: los responsables políticos deben aceptar que la innovación se genere en cadenas globales. ¿Por qué? Porque nos hacen colaborar siempre con socios locales. Uno nos dijo más claramente: ¿por qué tengo que buscar socios en Padua si los tengo en Brasil, ¿no? Entonces, eso nos lleva a esta idea. Habíamos visto que tenemos, y por eso hay que llegar a ver, ¿sí? Tenemos fallas de fragmentación, sistemas poco interconectados, y luego tenemos, de manera local, y después sistemas muy interconectados, pero de manera local también. Entonces, nuestra hipótesis en este último trabajo es que el País Vasco tiene un problema de redes locales demasiado fuertes, y eso es algo que identifican en su último informe, en su último plan de innovación, que les falta internacionalización, y eso nos llevó a pensar en una falla pública, ¿sí? Fíjense ustedes, la idea de public choice y public failure de Buchanan y esta gente es que el gasto público tiene también una especie de orden. Poco gasto público genera pocos votos, y mucho gasto público, como genera también muchos impuestos, pues genera también pocos votos. O sea que hay una especie de punto medio en el gasto que de alguna forma nos hace maximizar los votos, la idea de Damos y esa gente. Y entonces a nosotros se nos ocurrió pensar, ¿sí?, que las políticas de redes locales, ¿sí?, permiten con un menor gasto maximizar más votos que las otras. ¿Por qué? Porque si yo le doy dinero a las empresas, pero además se la gastan en socios locales, entonces de alguna forma tengo una mayor captura, ¿sí?, de la intención de voto local que si yo les financio para que busquen socios. Pero esto no solo pasa en el País Vasco, pasa, por eso puse el ejemplo de Pablo. Y esta es mi última diapositiva, ¿sí?, y gracias por tu paciencia, ¿sí?, en donde hacemos un modelo en donde relacionamos el ratio de fondos locales para fondos nacionales de I+D con el ratio de socios extranjeros con socios locales, ¿sí? Mientras más alto es el ratio de fondos locales y mientras más se dan fondos locales, mientras la importancia, y esto no está hecho para comunidades, sino para toda España con la encuesta nacional de innovación. Mientras más fondos locales recibe la empresa, más obligada está a tener más socios locales y menos fuera. De alguna forma se ve la mano, digamos, ¿sí?, de la dirección pública en ese sentido, en el sentido de que les llevan a generar socios locales por una cuestión que no tiene que ver con la estrategia de innovación, sino por una cuestión de elección pública. Este es un trabajo en el que estoy haciendo yo ahora, lo llevé a una conferencia, y estos son los resultados preliminares, ¿sí?, y eso nos lleva a las implicaciones de política, que no las tenemos todavía nada claras, que podemos decir, o sea, pero sí que había que analizar las trayectorias generadas por ese estado emprendedor. Estamos generando ciertas trayectorias, ¿sí?, en el sentido de que de alguna forma pensamos que la innovación tiene que ir por ahí y tenemos que tener mucho cuidado en los cuellos de botella y los problemas que vamos generando en el camino. Y eso es todo, muchísimas gracias, y estoy abierto a sugerencias, donaciones, todo. Yo te haré llegar la presentación por si alguien la quiere tener ahí, y los papers que he comentado aquí, que he puesto las citas, si alguien los quiere también se los puedo hacer llegar para que tengan un vistazo. Yo tengo un par a lo mejor. Adelante. Una es la que has hecho respecto a las patentes y la descripción nítida de lo que se está patentando. El interés del que presenta una patente es que su patente sea lo más oscura e indiscriminada posible, para cubrir todo. Si Apple hubiera patentado el ratio de las esquinitas de los iconos que tenía, Samsung, con haber movido eso pues un porcentaje arriba o abajo, se libraba de la patente, ¿no? Pues eso es lo que ha hecho y casi que se ha librado. O sea que, por supuesto que eso está ahí, es decir, pero en cualquier caso la idea es que definir un producto a través de la descripción de una patente siempre es complicado. Por supuesto que también existe ahí una especie de justo medio, en el sentido de que el que patente está interesado en que sea lo más preciso posible, pero no tanto, porque si no, no me permite a mí de alguna forma, ¿sí?, capturar otro tipo de cuestiones. Fíjate tú, entonces, en realidad eso es lo que sucede con las patentes. Es decir, a Apple le permite entonces trincar a Samsung, ¿sí?, pero no muy bien que digamos, porque claro, los pormenores, ¿sí?, los pormenores tienen esos pequeños cambios en donde, claro, Samsung se libra con 600 millones de euros,
después de haber vendido miles y miles de millones. Entonces, claro, se le encuentra culpable porque de alguna manera entra relativamente dentro de la descripción que hizo Apple al patentar, ¿sí? Pero claro, no es tan claro que entre, ¿sí?, en esa descripción específica, precisa, ¿sí?, que la indemnización es muy pequeña. Pero bueno, esto es así. Existe incluso el caso de los troles de patentes, ¿no, señor? Sí. ¿Conocen la leyenda de los troles? No es una leyenda, es una realidad. No digo, pero los troles, la leyenda escandinava, digo, ¿no? Cuando uno va al bosque, ¿sí?, entonces los troles te pueden atacar, ¿eh? Pero ¿qué es lo que sucede? Los troles no te atacan en cuanto te ven, sino que esperan a que te pierdas, ¿no? Lo mismo los troles de patente, es decir, yo tengo una patente y veo que alguien la utiliza. ¿Demando? Espero. Una vez que se haya forrado alguien con mi patente, ahí es cuando trato de caerle para tratar de sacar el mayor dinero posible. Si yo le trinco cuando está sacando el producto, es muy posible que obtenga poco. Entonces, normalmente este tipo de cuestiones pasa, pero las descripciones son ambiguas y además la capacidad, digamos, de las empresas para tratar de burlar esas descripciones también es importante, tanto así que, imagínate tú, Samsung incluso está por encima de las ventas de Apple de smartphones en el mundo, ¿sí?, y ha tenido que pagarle ni 600 millones de euros, ¿sí?, por haber copiado su diseño original. Pero la otra cuestión que yo tenía era el caso que has planteado, que lo tienes pendiente de publicar sobre el hardware y software. Ajá, no, ese está publicado ya, bueno, así, está aceptado. Forthcoming, tiene usted razón, ¿vale? Me he venido arriba. Entonces, bueno, es un mercado que yo he trabajado en él y no sé, tengo la sospecha de que parte de tus conclusiones están contaminadas por la propia naturaleza del producto. O sea, el software es un tipo de producto que sus características intrínsecas se recogen en lo que tú has analizado. Entonces, ¿cuál es la cuestión? En realidad los resultados están contaminadísimos en el sentido de que, aunque es un análisis econométrico, en realidad es propiamente un estudio de casos. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, fíjate tú, si hubiese cogido otros sectores en donde las diferencias sobre la propiedad intelectual no fuesen tan marcadas, los resultados serían menos claros. En ese sentido, esto más que ser un análisis extrapolable, es un estudio de casos, tal y como lo escribe Robert King. Coger dos casos extremos, ¿sí?, desde el punto de vista de la protección de la propiedad intelectual, para ver si entonces aparecen claramente las diferencias que tendría que haber desde el punto de vista. Pero fíjate tú, una cosa, la diferencia clara es la propiedad intelectual, ¿sí?, la diferencia entre la protección de la propiedad intelectual. Y después, pero ¿cuál es la cuestión? Eso, de alguna manera, nosotros queremos ver que esa diferencia entre la capacidad de proteger la propiedad intelectual, ¿sí?, al final se nota en el tipo de gestión que se hace dentro de la empresa. Pero bueno, en cualquier caso, me gustaría oír tus comentarios sobre esa diferencia, que seguramente será muy interesante porque, por supuesto, es importante eso. Claro, los resultados de alguna forma están puestos para que sea un estudio de casos entre casos extremos. Si yo cojo otro, como por ejemplo el sector de consultoría, hombre, las diferencias empiezan a ser menores. ¿Sí? Esto es como que este era muy claro y era simplemente un caso ilustrativo de una cuestión desde el punto de vista del análisis. Biotecnología no encajaba. ¿Cuál es el problema de biotecnología? Desde el punto de vista de la base de datos que tenemos, biotecnología es un sector transversal, no es un solo sector. La biotecnología está en muchos sectores. Entonces, no es una clasificación, ¿sí?, de la SENAE, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, la diversidad de actividades y empresas que hay ahí, porque tienes desde la agricultura, medicina, farmacia, entonces, claro, es un sector transversal que está en muchos sectores económicos. También podría ser interesante, pero claro, una vez teniendo la muestra de biotecnología, habría probablemente que limpiarla y cuando uno le mete mano a las muestras y las limpia, la gente de los journals se enfada mucho. Pero muchas gracias, me encantaría comentarlo contigo. Bueno, sobre muchas gracias. Yo aprendí un montón y eso que trabajando por eso. Una pregunta, bueno, no es todas las cosas, pero una que recuerdo hablar sobre lo último que has dicho, la cuestión de la elección pública, ¿no? Y del hecho de que se priorice o se obligue a utilizar los fondos para las tecnologías creadas dentro del mismo sistema regional de innovación. Exactamente. Yo no, a lo mejor soy un poco ingenuo. Claro que existe la elección pública y claro que existen estrategias de maximización de votos o como las que han firmado. Pero no puede ser también que eso tenga que ver con darle coherencia
lo has llamado, utilizando Matsukato, la trayectoria de innovación. Es decir, obviamente, claro, quiero que se quede el dinero aquí como político, pero también que se quede el dinero aquí, eso puede ser, se me ocurre a mí, una manera de asegurar que va a los fines, los sectores y el tipo de tecnologías que quiero que se desarrollen, porque si empiezo a tener socios externos, seguro que la aportación es brutal y buena, ¿no? Pero a lo mejor tecnología que va sirviendo para otros fines acaba aprovechándose en otros lugares y sobre todo no apoyar esa trayectoria que se está impulsando. Fíjate tú que no lo sé. Hipótesis, se me ocurre. Claro, tengo mis dudas porque de alguna manera la trayectoria se puede marcar de manera sectorial y no necesariamente tendría que contratarla con los mismos centros. Imagínate que tú dices, tiene que ser para el sector metalúrgico. A Fraunhofer le podemos comprar soluciones del sector metalúrgico y no necesariamente a Tecnalia. En realidad todo es, creo yo. Entonces, en ese sentido, cuando el Estado quiere marcar una trayectoria, por ejemplo, sectorial, eso no obliga a que los proveedores de la tecnología sean locales. ¿No? ¿Por qué? Porque expertos centros tecnológicos en cuestiones mineras también los hay en la Fraunhofer y también los hay en otros lugares. O sea que no lo tengo muy claro. En realidad yo lo atribuyo más a una vieja tradición vasca. Fíjate tú, en realidad es una tradición industrial. Esto tiene que ver todo, porque claro, no es una idea que haya surgido en el vacío, sino que todo esto es siempre como, la explicación es siempre cómo una cosa fue llevando a la otra. Y de hecho, el País Vasco no es que haya tenido la brillante idea de generar centros tecnológicos, sino que se encontró en el camino con esta cuestión. Fíjate tú, el País Vasco tiene una vieja tradición de metalúrgica, de maquinaria y equipo, ¿no? Que se desarrolló sobre todo ahí en la zona cercana a Bilbao. Y entonces muchas empresas necesitaban tener un laboratorio que certifique sus aleaciones para poder comercializarlas. ¿Sí? Y entonces así es como surgió la idea de laboratorios comunes a muchas empresas que empezó a financiar el gobierno vasco. Estos laboratorios desarrollaron capacidad de investigación y empezaron a generar nuevas aleaciones y empezaron a generar recomendaciones hacia las empresas que les financiaban. Ese es el nacimiento de los centros tecnológicos. ¿Sí? Y entonces, de la mano, digamos, de estos laboratorios creció el incentivo. Este señor, el que fue el ministro de Economía en los años 80, es Echenique, me parece que apellida, es el que tuvo toda esta idea. Entonces, toda esta idea, ¿sí?, de financiar laboratorios que apoyen a muchas empresas, laboratorios comunes que apoyen a muchas empresas, acabó transformándose poco a poco en la idea de los centros tecnológicos, que al final surgieron muchos, luego se fusionaron en unos pocos. Tecnalia, me parece que son 8 y K4 son 4 y al final otros 2 más, son como 6. Entonces, toda esa idea fue subida ahí. ¿Qué es lo que sucedió? Que estos financiaban una investigación aplicada. El gobierno se decidió por esta trayectoria, ¿sí?, a financiar una investigación muy aplicada, y los que más se quejan son las universidades, que solo hay dos, ¿no?, una privada y una pública. Ellos sienten que han sido abandonados y que no se les ha considerado dentro del modelo de desarrollo. ¿Por qué? Porque la investigación que interesaba financiar era mantener estos centros que de alguna forma estaban funcionando muy bien de la mano de la empresa, y la universidad como que no parecía que fuese a incorporarse mucho. Fíjate tú que ahora, ¿sí?, el gobierno vasco se ha dado cuenta de que necesita también generar investigación excelente, y por ahí un poco sigue la cosa, porque si te das cuenta, los centros de investigación no generan, los centros tecnológicos no generan conocimiento nuevo, sino conocimiento muy aplicado, investigación muy aplicada cerca de las empresas, y se han dado cuenta que ahora podrían desarrollar el modelo de innovación generando también conocimiento científico de excelencia. Entonces han empezado a crear los centros de investigación científica, los SICs, y el BASC, Excellence Research Centers, que son los BERCs, ¿no?, para tratar de desarrollar esta parte. Entonces están recorriendo el camino desde la política de innovación más centrada en la investigación muy aplicada hacia la investigación científica. Los catalanes están haciendo lo contrario. Ellos desarrollaron hace muchos años, que fue una política de Mas Colell, que nosotros estuvimos ahí en Barcelona para entrevistarle, y también entrevistar a mucha gente que nos decía, es que Mas Colell básicamente no creía en esto. Él decía, hay que hacer investigación de excelencia, y las empresas tarde o temprano acabarán dándose cuenta del valor que tiene la investigación y empezarán a interconectarse. Pues eso no pasó, por lo menos a gran escala, y ahora, así como los vascos están yendo de la política tecnológica hacia la investigación científica, ahora los catalanes están haciendo lo contrario, porque tienen los CERCAS y muchos centros de investigación muy buenos, por supuesto de los mejores que hay en España, pero no tienen esa conexión con las empresas, y entonces han generado lo que es Eurecat.
que es el equivalente, digamos, a Tecnalia, ¿sí? Pero en el País Vasco, yendo hacia el otro lado. ¿Para qué? Para que de alguna manera, si te das cuenta, en realidad los centros tecnológicos, más que ser centros de investigación, son agentes de transferencia de conocimiento, en el sentido de que, como se diría, bajan el TRL de las investigaciones, el Technology Readiness Level, ¿sí? Una investigación que es muy básica, tratan de convertirla en algo aplicado que les sirva a las empresas. Son como agentes de transferencia, y eso es un poco lo que está funcionando. Que esos agentes de transferencia tengan que ser locales, no sé, yo creo que es muy importante que los haya locales, porque eso genera mucha masa crítica de demanda dentro de la región. Y una vez que es así, pudiera abrirse ese sistema. Esa es precisamente la recomendación del último plan, que es ya de la mano de lo que tú comentabas, que esa es la última recomendación del último plan nacional plan nacional, no, regional de innovación. Quiero ver susceptibilidades aquí, ¿no? Hubiera dicho nacional si hubiera estado aquí Guimón, ¿no? Para que se venga arriba, pero del último plan regional es eso, tratar de abrir. De hecho, Tecnalia, ¿sí?, para no quedarse fuera de ese plan, lo que ha hecho es poner sedes también en la Fraunhofer y en muchos otros lugares para tratar de interconectarse con ellos y poder ser el intermediario de los servicios de esos otros centros tecnológicos, para que de alguna forma gane internacionalización el sistema de innovación vasco. Y no sé, ¿y cuál es tu opinión, así más a la generación del último libro de Matsukato, de la relación entre creación, bueno, entre investigación científica básica, transferencia de conocimiento y apropiación del valor creado? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿No? Porque Matsukato está un poco denunciando, ¿no?, cómo muchas grandes tecnológicas, por ejemplo de Estados Unidos, en realidad están apropiando de un valor que ellas mismas no han creado, que solo lo han comercializado. Y encima lo están haciendo en un entorno en el que hay externalidades de red, como se llaman, en el que acaban teniendo un control casi monopólico o oligopólico de sus sectores, por lo cual las ganancias de un valor que encima no han creado ya son exponenciales, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de si eso está ocurriendo o no, si cómo está expandido y cómo tratar de que esas ganancias de conocimiento básico y de la tecnología aplicada y transferida se compartan de una manera más eficaz? Sí, ahí, hombre, la cuestión, por supuesto, desde luego está ocurriendo y ha ocurrido siempre. Es decir, la cuestión de que las grandes empresas se apropien de conocimiento que de alguna forma estaba ahí y que no tenía incentivos económicos, siempre ha sido así. En realidad, ¿cuál es su gran virtud? Identificarlo, porque apropiarnos podemos apropiarnos todos. Es decir, los artículos están publicados, no tiene uno más que entrar a la Web of Science y empezar a ver, o hacer un congreso e invitar a esta gente. Una vez había aquí un profesor farmacéutico que decía, si nos invita la Pfizer, ¿no?, a un congreso, entonces uno va emocionado, es una investigadora que nos invita a la Pfizer, o sea, me voy a meter en un proyecto tremendo y esta gente a lo mejor hasta me contrata y hacemos un convenio, no sé qué, dice, voy a ir, cuento lo que estamos haciendo y tienes un montón de gente callando, no preguntan ni nada. Toma nota. Muchas gracias. Y no vuelves a saber de ellos. Claro, la gente está a lo que se hace público, lo pillan, lo desarrollan, ¿sí?, pero fíjate tú, lo transforman en algo patentable y se lo quedan. Eso es así, eso es así. Hombre, ¿es legítimo? No lo sé, es una gran discusión, ¿no? En realidad, fíjate, el problema... ¿Hasta qué punto se podría, entre comillas, es una modalidad dicho literalmente, pero patentar conocimiento básico que se genera en la pública? Esa es exactamente la cuestión. Sí, que básicamente, toda la experiencia que se genera en la investigación básica es que no es patentable, solamente se puede mantener bajo secreto, porque las patentes no admiten, por ejemplo, leyes físicas, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Entonces, es una cuestión complicada. Normalmente las empresas, por eso la investigación básica que hacen las farmacéuticas, como comentaba hace un momento, hizo una investigación muy interesante que hizo el profesor Martínez Narula de la Universidad de Rennes, que le traeremos también aquí para que nos lo cuente, que estará aquí con nosotros en febrero, ¿sí? Mostraba eso, las empresas farmacéuticas invitan a la gente, oye, toma nota, no preguntan nada, ¿sí?, y la investigación básica la hacen ellos, no colaboran con nadie, no le cuentan a nadie nada. ¿Por qué? Porque si no, no pueden esconderlo, no se puede patentar. Una vez que su investigación llega a un estadio patentable, recién empiezan a colaborar con laboratorios y ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, el conocimiento básico que se genera por ahí, ¿sí?, normalmente el incentivo del conocimiento básico es la difusión. Los investigadores viven de publicar y entonces todo esto se lo apropian. ¿Cuál sería, digamos, si yo fuese una gran empresa, poniéndose como abogado del diablo, y tú me dijeras eso y yo fuese la Pfizer, digo, ya,
Pero eso que lo hago yo, lo podrías hacer tú también. Lo que pasa es que tu empresa, ¿sí?, no tiene la capacidad de reconocer el valor del mercado de ese conocimiento. Ese es exactamente, yo no digo que eso sea legítimo, pero me refiero a que, ¿cómo dirían esos zánganos? Al menos pagan impuestos. ¿Qué? Porque encima luego... Eso, por por supuesto. Entonces, por supuesto, imagínate, hombre, se podría llegar a un acuerdo de que aquellos... Pero claro, porque es un servicio público, el que se y está públicamente aprovechando, que financiado. está contribuyendo en muchos casos. No solo público en el sentido de que está ahí fuera, sino que está pagado con fondos públicos, en el sentido de que... Por investigadores... Exactamente, y eso es así. Y entonces ahí, de alguna manera, ellos dirían, pues está para todos, ¿sí? Lo que pasa es que yo lo reconozco y tú no, por eso me lo quedo, ¿eh? Entonces, eso es, no, si yo lo comparto, no, yo me he puesto en el lugar de la empresa y que me lo puedes decir a mí. Lo seré a todos los efectos. Pero es así, es decir, el conocimiento está ahí y una de las cuestiones más complejas, precisamente, de la investigación básica y su interconexión con el mundo empresarial es cómo identificar el valor de mercado de la investigación básica. Es muy difícil, ¿eh? Muy pocos agentes pueden hacerlo. Entonces eso de alguna forma es, digamos, el mérito de esas empresas y por supuesto que, bueno, una vez que lo utilicen, pues podría pedírseles que pongan algo más. No está bien. Gracias. Bueno, voy a ser muy breve. La metodología para hacer 3 fases de esa etapa me parece muy interesante, me llama mucha atención. Quería solamente mencionar la última parte, tengo unas dudas, aunque eso no se ha medido como en la parte de política, pero tengo una duda sobre que normalmente un gobierno, los agentes, se hace un proyecto un poco lineal, ¿no? Porque la gente no se inventa, no se imagina que tendremos un iPhone, se va a mejorar, algo ya existe, pero esas cosas, como no crear algo nuevo, es que se mejoran algunas cosas. Así que estos tipos de estrategia o proyectos suelen mucho más comerse más a los países que quería catch up, quería desarrollarse, pero no es para los países que ya están en líder, porque ellos es un poco difícil que voy a decir una dirección o una tendencia que sea guay, vamos, que va a ser líder y dentro de 20 años, ¿no? Porque esas cosas no da... Desde el punto de vista de la política, tiene razón, es decir, normalmente uno no se pone el objetivo de decir, vamos a crear un smartphone, y mucho menos el sector público, te das cuenta. Ya si pasa va llegando a otra, o sea que al final tú vas encontrando que este aparato funciona bien y que puede mejorar esto, y de pronto te das cuenta que podrías, incluso las innovaciones disruptivas, desde el punto de vista de su proceso, también tienen algo de incremental. Otra cosa es que cuando salgan al mercado y las coloquen ahí ya aparezcan como un salto tremendo, pero bueno, normalmente la naturaleza, pues ya ve, no da saltos, o sea que esos procesos también son incrementales. Pero hay una cuestión que es importante desde el punto de vista de la política. ¿Cómo, por ejemplo, un Estado puede ser innovador en ese sentido y cómo puede generar proyectos, ¿sí?, que de alguna forma echen a andar la innovación? Yo creo que quizá el mejor ejemplo es la idea, que ahora está muy en la boca de todos, de la compra pública innovadora. Es decir, tú en realidad no estás pidiendo un producto nuevo específico, sino que lo que pides es, imagínate que tú quieres poner, que es un ejemplo que ponía mucho Edwis, imagínate que tú vas a pasar una vía de tren al lado de unos edificios. Y entonces tú, si haces compra pública innovadora, podrías decir, voy a contratar una barda, ¿sí?, que insonorice para que estos señores puedan dormir aunque pase el tren. Entonces, eso es la compra pública convencional. Pones una barda para insonorizar y para que el tren no moleste a los vecinos. Pero tú también podrías decir, no, yo quiero, ¿sí?, que en este punto en concreto, en todos los puntos que están cerca de la barda, ¿sí?, no se pase de los 60 decibelios. Es una función, te das cuenta, no es un producto. Tú me estás comprando un producto, estás comprando una solución. Al que me traiga, ¿sí?, una solución a eso, se la compra. Entonces, si tú no compras productos, sino que compras funciones o soluciones, ¿sí?, entonces estás incentivando la innovación. ¿Cómo puedes tú desviar, ¿sí?, las ondas de sonido? A lo mejor lo puedes hacer con ventiladores, lo puedes hacer de distintas maneras, no con una barda normal. Entonces, esa es un poco la idea, es decir, ¿cómo puede el Estado, ¿sí?, echar a andar,
¿sí? Nuevas ideas. Me parece que había una también aquí en el Ayuntamiento de Madrid sobre cómo sintetizar el fósforo del medio ambiente o no sé qué contaminante, y entonces le propuso al Ayuntamiento. El Ayuntamiento está haciendo alguna compra pública innovadora, en ese sentido ha sido relativamente innovador. No solo en España, sino en Europa, ¿sí? Y entonces había unas placas, me parece, que se ponían en el suelo y que ayudaban a sintetizar. O sea, que lo que él pide, ¿sí?, es reducir el contenido de ese contaminante. No pide que haya ventilación, o sea, no compra productos específicos, sino que lo que trata de comprar son soluciones. Usted me trae la solución, no le voy a financiar un proyecto que usted me dice, no. Usted me trae la solución y yo se la compro, ¿sí? Entonces, fíjate tú cómo el Estado sí puede, ¿sí?, incentivar la innovación sin tener que decir exactamente qué es lo que va a comprar, es decir, sino tratando de abrirlo, ¿sí?, a funciones, retos o soluciones concretas sin tener que de alguna forma adquirir productos específicos. O sea que un poco esa es la vía en la que se debe hacer. Entonces también, por ejemplo, para marcar ruta también ahora muchos proyectos del CEDETI, ¿sí?, van en ese sentido. Es decir, son soluciones que generen inclusión social, que generen una mejor movilidad, que generen tal. O sea, no estamos financiando proyectos abiertos a lo que me traiga la empresa, sino para solucionar retos concretos, ¿sí? ¿Cómo? Eso no lo decimos. Usted me lo dirá, porque si no, no sería innovación. Es decir, si yo digo, quiero que me traigas este ventilador. Bueno, eso está hecho. ¿Sabes? Entonces, un poco la idea de fomentar la innovación desde el aparato público, marcando tendencia, pues va por ahí. Nada más, que es la de Javier y no. Adelante. Muchas gracias al doctor Salazar Elena por la presentación. Una cuestión sobre el capital o la acumulación de capital respecto a todo lo que has puesto en términos de innovación, en particular con la absorción de capacidades, más bien con el segundo y tercer perspectiva. La primera, el capital con la primera funciona como, o sea, quiero decir, la innovación en primera perspectiva funciona como otra mercancía, como oportunidades, este tipo de cosas. Entonces, el fundamento de ese capital es conocido. Más bien me refería a un conocimiento pegajoso, en este tipo de cosas, donde importa la absorción de capacidades. Quería preguntarle en particular qué intuiciones tiene a día de hoy sobre el tipo de capital. No sé si son intuiciones micro, el tipo de empresas micro por tamaño, o son intuiciones más bien macro, comportamiento del capital interno, el capital interno del país y su relación con el capital multinacional, desde el punto de vista de caminos de desarrollo. ¿Vale? ¿Cómo se comportaría? ¿Qué intuiciones tienes actualmente en torno a cómo se comporta el capital con respecto a estas innovaciones, en particular a las soluciones de capacidades? ¿No? La idea concreta, es decir, un ejemplo muy concreto, y disculpa que no lo he extendido más de lo que quisiera. Hay un dicho en una empresa multinacional muy grande, ¿no?, que es que se invierte generalmente en pequeñas empresas, o se hacen fusiones y adquisiciones, se compran pequeñas empresas que desarrollan inventos porque hay que estar. Y hay que estar porque es más peligroso no estar que estar. ¿Vale? Es más peligroso perder una oportunidad, ¿vale? Es más arriesgado perder una oportunidad posible, ¿vale?, que no invertir. Esa es un poco la idea. Pues yo creo que es un poco eso el tema. Eso tiene mucho que ver con la cuestión de cómo pasa el conocimiento entre fronteras y eso cómo reduce las brechas, ¿sí?, las brechas entre países. Sobre esa cuestión yo tengo mi intuición, pero más que una intuición puedo compartir contigo lo que estamos haciendo ahora con Asunción López, que lo presentamos ahora en Tánger, sobre el flujo de conocimiento transfronterizo en los países africanos. Entonces, si el capital, por ejemplo, multinacional, genera spillovers de conocimiento en los países y eso, te diré que no. Es decir, normalmente, cuando las empresas multinacionales se establecen en países en desarrollo, normalmente no generan actividades innovadoras. Esto es lo que en la literatura se conoce como el fenómeno de knowledge exploiting, es decir, las empresas van a explotar el conocimiento que ya tienen, pero no van a generar conocimiento nuevo, salvo muy contados casos. La profesora Cristina Chaminade cuenta algunos casos sobre la idea contraria, que sería no knowledge exploiting, sino knowledge seeking, ¿sí?, en donde van a buscar conocimiento nuevo en otros lugares. Normalmente las empresas multinacionales van a buscar conocimiento a países industrializados o desarrollados y van a explotarlo a países emergentes. Está sucediendo en la India y en China, particularmente, algunos casos en donde sí que están yendo de alguna forma a buscar conocimiento. Nosotros hemos utilizado el World Bank Enterprise Survey, ¿sí?, que tenemos empresas de todo el mundo, y hemos visto que los efectos sobre la propensión a innovar
del capital multinacional son prácticamente nulos, salvo casos muy contados. Entonces, hemos encontrado que la compra de tecnología a empresas fuera del país tiene mucho más efecto sobre la derrama de conocimiento que ese tipo de cuestiones. Y también ligeramente más efecto que el FDI es la participación en mercados internacionales. Las empresas que exportan normalmente desarrollan, ¿sí?, que es lo que se conoce como learning by exporting, es una hipótesis, ¿no?, desarrollan una cierta capacidad, digamos, de innovación. En cualquier caso, como tú bien sabes, porque estamos trabajando por estas cuestiones juntos, yo creo que la mayor derrama de conocimiento viene a través de algunos canales de ingreso de conocimiento externo y después de la formación de redes locales. Yo creo que esos son los casos, digamos, de éxito más importantes, y sobre todo cuando existen dentro de esas redes locales agentes que logran transferir el conocimiento desde la ciencia hasta la investigación más aplicada, particularmente centros tecnológicos, que hay muchos ejemplos en Europa, como puede ser el Fraunhofer, el VTT en Finlandia o Tecnalia aquí en España, o por ejemplo el caso de los centros tecnológicos en universidades en el interior en Chile, relacionados con la producción de lino, con la producción de manzana, que están empezando a generar resultados interesantes. Una última cuestión. Desde hace, por lo menos, que de conocimiento, unos 10 años, hay cierta literatura sobre el mercado de trabajo de corte post-keynesiano que viene a señalar que la progresiva flexibilización de los mercados de trabajo, esencialmente la posibilidad de reducir o moderar los salarios nominales, actúa como desincentivo por parte de las empresas al desarrollo de actividades de innovación, porque a la hora de actuar sobre sus costes laborales unitarios les es mucho más sencillo, a través de mecanismos legales, actuar sobre el numerador, que sería el salario nominal, que invertir en investigación y, por lo tanto, actuar sobre el denominador, que es la productividad, etc. Y que eso podría estar en la base de esta tendencia a la, o una de las causas de esta tendencia tan compleja de la progresiva ralentización de la productividad, desde que, bueno, pues estos paradigmas centrados a la flexibilización del mercado de trabajo han venido siendo predominantes. Y bueno, quería preguntar tu opinión en el sentido de, bueno, el País Vasco a lo mejor podría ser un ejemplo, ¿no? Una zona con una concertación social muy fuerte, sindicatos muy fuertes, etcétera, alto valor añadido. Bueno, no sé si estaría relacionado, pero bueno, conocer tu opinión sobre esta hipótesis y bueno, esta línea de trabajo. Por supuesto, o sea, todo lo que ayude a reducir los costes de producción desincentiva la innovación, particularmente del proceso. Es decir, por supuesto, es decir, todo, claro. Es decir, necesitamos muy poco para desanimarnos en invertir en innovación. O sea, que eso es así, porque claro, es una cuestión completamente incierta. No sé si voy a lograr mejorar mis procesos productivos, y si los logro mejorar, no sé si me lo van a quitar mis competidores. O sea, que cualquier motivo para no innovar es bueno. O sea que la reducción de costes, por supuesto que tiene que estar en el fondo. Por otra parte, una economía deprimida como la española, en donde hay mucho paro, ¿sí? Si tú quieres capturar mayor mercado, ¿sí?, aumentar la producción en una economía donde hay mucho paro y la capacidad instalada está ociosa, es muy barato. O sea, tampoco necesitas tú capturar mayor cuota de mercado innovando y introduciendo. Sí, normalmente aumentar la producción es relativamente barato. No tienes que competir con otros empresarios por mano de obra, porque están todos dispuestos a trabajar por el salario vigente o por menos, ¿sí?, y tienes capacidad instalada ociosa. O sea que normalmente todo lo que genere, ¿sí?, posibilidades de mantener o aumentar tu cuota de mercado o de aumentar tu productividad reduciendo tus costes o algo así, tiene que desincentivar particularmente la innovación de proceso y seguramente sobre la cuestión de capturar mayor mercado de innovación de producto. Todo lo que veamos por ahí nos va a desanimar. Si tú te das cuenta, la mayor parte de las empresas, no solo en España, en el mundo, no realizan actividades de innovación. Que para desanimarnos cualquier cosa es posible. O sea que eso sin duda que también desanima a la innovación. Y una de las cuestiones más golpeadas después de la crisis sin duda es el gasto innovador, es lo primero que se recauda. Sí. No solamente desde el punto de vista público, también en las empresas han reducido sustancialmente su gasto en innovación, no solo aquí en el País Vasco, que también es un caso de innovación importante, también ha bajado mucho. Llegó a estar por encima del 2%, por encima del nivel europeo, y ahora está sustancialmente más bajo. O sea, así son. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y estoy a...
poner así hablando en el bar, ya sabes que